Bueno, pues como todos los lunes, nueva entrega de Clínica Jica con Sonia Díaz. Buenos días. Buenos días, de lunes nuevamente. Empezamos la mañana con la segunda parte de lo que es más allá del bisturí. Sí, de la cirugía estética más allá del bisturí. Me encanta ese título porque la verdad es que la cirugía estética es algo a lo que yo siempre he tenido miedo, pero que cada día, conociendo a Sonia y a su clínica estética de ICA, sus clínicas estéticas de ICA, cada día tengo menos miedo. Pues me alegro mucho porque ya te estamos esperando. Del cumple vienes una rachita ahí con los nervios de empezar a cuidarte. Pero bueno. ¿Has visto que me estoy dejando la barba para afitarme mañana? Muy bien, muy bien. Para no Vas machacar. a probar el hidrafacial y las manos de Rebeca, nuestra famosa Rebeca. Ya contaré yo la semana que viene mi experiencia con el hidrofacial. Seguro que te va a encantar. Yo he quedado, vamos, siempre que voy a los congresos de Mónaco, París, busco el stand de hidrafacial y me tumbo un ratito. Pero después podré venir a la radio el miércoles, ¿no? Totalmente, no, totalmente, sí. Tengo más miedo que todas las cosas. Es como el que va al dentista la primera vez. Que no, vas a ver que te va a encantar, te va a encantar. Pues bueno, pues Sonia, vamos a hablar, seguir hablando de cirugía estética más allá del bisturí, porque ya hablábamos el viernes de lo importante que es el pre y el post, ¿no? Exactamente. A ver, la cirugía estética ha cambiado muchísimo. Antiguamente venían los pacientes para tratarse específicamente una cosa. Por ejemplo, los párpados, lipo, quitar la grasa, quitar ese pellejito de piel o ponerte un implante mamario, que son las tres cirugías más importantes, que es la que vamos a tocar el día de hoy. Y eso ha pasado a la historia, ha evolucionado tanto que ya la cirugía estética se complementa tanto con la medicina estética como con el láser, con lo cual esa medicina o cirugía estética integrativa, que es la que veníamos hablando la semana pasada, ya no se trata de transformar cuerpos, sino de respetar la anatomía del cuerpo, entender y escuchar al paciente qué es lo que quiere, y lo más importante es manejar el criterio médico sobre todas las cosas, antes de lo que el paciente a veces pide erróneamente, guiado obviamente por el ChatGPT o la inteligencia artificial de moda, ¿no? Bueno, entonces ya podemos decir claramente que la medicina estética es más medicina que estética. Exactamente, es más medicina que estética y se complementan, porque el bisturí o el láser o el tratamiento con una cirugía ya se va a complementar hacia donde no llega. Nosotros podemos hacer, el doctor Cortés y yo, un lifting o un mini lifting o una blefaroplastia, pero no tratamos la calidad de piel. Y ese cambio, ese resultado que el paciente busca va más allá. Entonces la medicina estética ha cambiado tanto con la cirugía que los dos o las tres cosas se complementan. Con la medicina integrativa o la cirugía integrativa lo que hacemos es complementar las tres potencias importantes para poder tratar desde el interior con suplementos, vitaminas, mejorar lo que es la calidad del bienestar del paciente. La cirugía, solucionamos el problema que quiere el paciente, y con la medicina estética llegamos, como se dice, como un pincel hacia esa calidad de piel, hacia esos poros dilatados, hacia zonas en donde la cirugía no hace mucho. Bueno, pues lo que está claro es que vamos a hablar hoy de tres técnicas quirúrgicas, las más utilizadas, las más empleadas, las más demandadas, tanto en Clínica ICA como en el resto del mundo mundial, ¿no? Porque son las que más demandan. Exactamente. La lipo, por decirlo de alguna manera, lipo versus lipo HD, es la primera y sigue siendo la primera cirugía más solicitada a nivel mundial. En España y en Canarias nos vienen a diario pacientes que quieren solucionar un exceso de grasa localizada. Y ahí es donde vamos a empezar a diferenciar qué es una lipo, qué es una lipo HD, y luego qué es lo que nos encontramos en la consulta a diario. ¿Qué diferencia hay entre una lipo y una lipo HD? Antiguamente el paciente venía a la consulta pidiendo ese Michelin en la papada o ese Michelin debajo del flotador o los flanquitos, y querían solo la extracción de eso para solucionar su problema. Ahora sigue existiendo todavía esa zona localizada porque la paciente está perfecta, se mata en el gimnasio, está fantástica, pero no consigue eliminar ese poquito de grasa localizada. Para esa indicación está pues una lipo. Y una lipo convencional es de quitar exclusivamente esa grasa de esa zona. Pero ahora la cirugía ha evolucionado tanto, han aparecido equipos, láseres
de alta definición, en donde podemos no solamente quitar esa grasa, sino con el menor riesgo, menos hematoma, menos inflamación y una rápida recuperación, podemos conseguir que el paciente no tenga una baja laboral, con la cual te puedes hacer una cirugía o una lipo en alta definición pequeñita de esa zona que tú quieres, pistolera, llámese flancos, o la misma papada, con tecnología, tanto el Microair, Baser, Renuvion, Touch Plasma, aparatos que ya contamos en Clínica ICA para poder dar esa solución en el menor tiempo de recuperación para el paciente. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado en la consulta? Que mucha gente viene pidiendo esa grasita localizada, lo ha consultado por la IA y le dice sí, tanto es el precio y te recuperas en una semana, en 20 días o tal. Lo cual es un error abismal. Es una opción, pero hay otras opciones. Es una opción, pero es mejor que el paciente no venga con esa idea, porque muchas veces lo que el paciente viene es guiado por una IA cuando le ha metido una información y el paciente es otra la situación, es una historia clínica, es una valoración lo que el paciente necesita y que el paciente venga y entienda que su caso probablemente no sea un six-pack o una marcación abdominal o una técnica de BBL, o sea, un Brazil Bottom Lift, que es BBL. BBL, ¿qué significa? Quitar la grasa de una zona y pasarla a la colita o pasarla a los pechos. La colita es el culo. La colita es el culo. Entonces, es muy solicitado, ¿eh? Pero... ¿Y se hace el mismo día? Se hace, claro, se hace el mismo día, porque la grasa no puede sobrevivir mucho tiempo, ni guardarla en la nevera, ni mucho menos. O sea, vamos a quitar la grasa y la vamos a preparar para volverla a inyectar como un microinjerto en la zona donde queremos. Y tiene unos requisitos y tiene un tiempo de recuperación y el paciente lo tiene que entender y lo tiene que asumir. Entonces, muchos pacientes vienen a la consulta, primero, pensando que quiere un six-pack y el paciente lo ves que tiene 30 kilos de más o 20 kilos de más y el abdomen, por más lipo que hagamos, muchas veces no va a pegarse. Y probablemente necesite en adelante, después de perder peso, una abdominoplastia y no una alta definición. Segundo, una niña que me viene que está preciosa, pero preciosa, con una figura espectacular y quiere una marcación abdominal en donde tipo varón. Y es espectacular el cuerpo que lleva. Entonces, hacerle entender cuál es su realidad, hasta dónde puede llegar, es la decisión y el criterio médico y de todos los cirujanos que trabajamos con ética, es escuchar y entender el resultado, pero depende de nosotros hasta dónde vamos a cumplir esas expectativas del paciente y cuándo, porque es un sello de identidad lo que marcamos cuando hacemos una cirugía. Y el doctor Cortés y yo coincidimos mucho en esta temática de muchas veces escuchar al paciente lo que él quiere, pero luego nosotros ponemos el sello y la definición de qué es lo que queremos hacer. Así como hemos encontrado una cosa, bueno, seguramente me vas a preguntar porque estuvimos hablando hace un tiempo de esto, una gran enfermedad silenciosa que se ve muchísimo cuando la gente piensa que necesita una lipo. ¿Y qué es? Un problema que nos afecta mucho a las mujeres, más del 20% quizás, que es el famoso lipedema. La mujer piensa, con los trastornos hormonales, desde la adolescencia ya me están engordando las piernitas. Y mis piernitas, ¿qué hago? Pierdo peso, voy a tal, tienen una cinturita muy estrecha, pero las piernas de cintura para abajo empiezan a engordar hasta el tobillo. Eso es un lipedema. Eso es un lipedema. ¿Y eso no se puede operar? Se puede, pero mejor, también se puede tratar. ¿Qué es? Es una patología, ya no es belleza. Estamos hablando de un lipedema como problema y de salud y sobre todo de autoestima. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues un tratamiento integral. Valorar primero cuáles son los hábitos de esta niña, cuál es el problema de microcirculación que pueda tener. Primero, desde la medicina estética, desde la estética avanzada, masajes corporales, drenajes linfáticos, alguna mesoterapia o bioestimulación que le puedan ayudar. Y ya, si el caso lo requiere o es muy excesivo, la cirugía estética. Pero que operemos no quiere decir que lo solucionemos, porque el paciente sigue consultando por lo mismo. Y por eso un poco invito a los oyentes en que si se identifican con este caso de que te duelen las piernas las tienes súper hinchaditas, te salen moretones con frecuencia,
ve a consultarnos, porque en realidad no es algo de belleza ni estética, es salud. Es un problema que va a seguir alargando y con el tiempo va a generar un problema, que lo vemos muchísimo en gente mayor de 60 años, en donde prácticamente les cuesta moverse o caminar, porque eso ha ido empeorando. ¿Todos somos candidatos a hacer una lipo HD o un BBL o hay que reunir algunas condiciones? Existen condiciones importantes. Tienes que tener, cuando estuve en Turquía, tienes que tener criterio, y para eso están unos parámetros en donde nosotros valoramos si eres candidato para eso, y de eso va a depender también el resultado. Tan importante es una cirugía como el postoperatorio. La poscirugía, el mantenimiento, los cuidados, los drenajes, pero sobre todo el acompañamiento de todo este proceso de la cirugía es importantísimo. Bueno, pues vamos a la siguiente, ¿no? La blefaroplastia, que me ha aprendido el nombre. Me ha Sí, costado, ¿eh? Te ha costado blefaroplastia. Pero la verdad es que la blefaroplastia es y sigue siendo, yo creo que la segunda cirugía más demandada, pero ahora ya menos pedida de la manera de blefaroplastia, fíjate. Ahora lo que la gente busca es mejorar esa mirada. No quitar los párpados, no quitar la piel, exactamente. Yo ya hace mucho tiempo ya dejé de operar párpados en plan cirugía de párpados, de blefaroplastia. Sino el paciente lo que me quiere y me pide es un diseño de la mirada. Y ahí es donde vamos a hablar un poco sin cambiarla, de un porque completo. también hay veces que hay que respetar la personalidad de cada uno y la hay mirada que entender, exacto, hay que entender cómo es el proceso de envejecimiento, porque nuestra mirada engloba desde la frente, de donde termina el cuero cabelludo, hasta donde acaba la órbita del ojo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros intentamos entender con esto? Diseñar que es el caso de cada paciente. No solamente es ese pedacito de piel que está obstruyendo o se está pegando en el párpado, sino también qué es lo que está afectando ese proceso de envejecimiento de la paciente. Por ejemplo, en el caso tuyo o mío, yo 50 años, con 40 y pico años. 61. Yo, 50 años, ya veo que ya me hacía el rímel y se me caía el párpado. Entonces, si era menor de 1 centímetro, láser. Y vamos a trabajar con pinceladas de láser fraccional y CO2 y herbio, combinando esas dos tecnologías para retraer ese poquitito. O sea, hablamos de esa retracción de manera natural y que va a ser para el paciente es satisfactorio, porque en 4, 5, a lo mucho 6 días está recuperada de las costras. Segundo, ¿qué más engloba la mirada? Las cejas. Si nosotros queremos comprar un cuadro y vemos lo bonito de ese cuadro pintado y tal, es maravilloso, pero si tú le pones un cuadro de madera y no un cuadro de pan de oro o lo que sea, es el marco del cuadro lo que más va a vender. Entonces, si una persona se opera de los párpados y no se valora previamente esas cejas, si están muy caídas o si solamente se ven la colita o la cabeza de la ceja con pelos, entonces no estamos ayudando a ese paciente a mejorarse cuando se ve ante el espejo. Y lo que trabajamos nosotros es con la micropigmentación, microblading, técnicas novedosas en plan efecto sombreado y todo eso, que tenemos un personal allí en nuestras clínicas, y que diseña tu mirada acompañada posterior de una micro de cejas. Ayudamos a que el paciente, cuando ya termine el tratamiento completo, se vea y se encante. Se encante porque no solamente hemos trabajado eso. Y ahora vamos la frente. La frente que se ha dejado de lado, pero es un todo en la mirada. Son músculos, y aquí funcionan varios músculos en el rostro, sobre todo en la mirada, que es el músculo frontal, que aprieta y mueve la presión de la frente y va a marcar unas arrugas de expresión. Pero eso es lo de menos. Lo importante es entender que al lado del músculo frontal está el músculo orbicular debajo. Y vamos a entender que ese músculo orbicular contrae muy potentemente. Y si no tratamos con toxina botulínica o no mejoramos, aunque sea una vez al año, ese resultado, vamos a conseguir una mirada que en cuestión de 4 años, 3 años o 2 años, te veas nuevamente el párpado caído. Con lo cual hay que hacer un tratamiento conjunto de las 3 partes, ¿no? Exactamente. Que a veces va uno diciendo, quítame el pellejo, y resulta que lo que menos que hay que quitar es el pellejo.
Ahí es donde voy. Mucha gente viene a la consulta pidiendo que ya se ha operado en otras clínicas de la cirugía de los párpados por la Seguridad Social, y cuando se quita esa piel se ve peor. Y dice, me operé los párpados para verme más joven y sin embargo me veo peor, me veo los ojos ahuevados, me veo los ojos hundidos y me veo peor de cuando me operé. ¿Qué es lo que tratamos? Ahí es donde viene la técnica volumetric contouring. ¿Qué significa? Que donde exista ese hundimiento, la grasita que me sobra la voy a reponer nuevamente en esa zona. Donde existe ese vacío o esa ventración de la glándula lacrimal, voy a volverla en su lugar y la voy a fijar. Esas técnicas novedosas ya somos pocos los cirujanos que la estamos realizando a nivel de España. Y la aprendí gracias al doctor Nabil Fakin en los congresos que suele hacer la Sociedad de Cirugía Plástica Facial de España. Y la verdad es que es una pasada. La gente ha dado un vuelco tremendo con los resultados, que ya lo podrán ver en nuestra página web, en donde con el Volumetric Contouring lo que vamos a conseguir es una mirada más nueva, retrocediendo 4 o 6 años menos. Doctora, en lo que es mirada. Podríamos hablar de que ya la blefaroplastia es el pasado y el presente es la cirugía de la mirada. Exactamente. La cirugía no. Yo le llamaría el diseño de la mirada con criterio Porque no tiene médico. por qué llevar solamente cirugía, hay tratamientos con láser, hay zona. Exactamente, un diseño nuevo de la mirada, que es lo que intento. Que no tiene por qué llevar aparejado obligatoriamente un bisturí. Que puede ni tampoco obligatoriamente un botox, ¿vale? O sea, cuando hacemos el diseño en la primera consulta a mis pacientes les explico muchísimo y les digo, esto es lo que tu proceso de envejecimiento, incluso hemos perdido parte de la órbita y con los años se va atrofiando el hueso, entonces se nos va hundiendo la mirada. Entonces el paciente piensa, oye, ¿y las pelotitas que me han salido? Sí, el paciente es capaz de elegir, claro que sí, pero hay que hacerle entender cómo ha sido su proceso de envejecimiento con la pérdida de volumen o la edad, y hemos perdido hueso, hay que reponer volúmenes. Hablamos de ojeras, hablamos de descolgamiento, tosis, y muchas veces ha habido pacientes que yo he dicho que no te opero de los párpados, sobre todo de los inferiores, porque le puedes coger el trocito de piel del párpado y vemos que no tiene una capacidad de retracción y el paciente no quiere quitarse solo la pelotita del párpado, sino la bolita de grasa, sino mejorar esa mirada. Y si no es con una cantopexia, que es otro tipo de cirugía, no blefaroplastia, sino es recortar un poquito el trozo del tarso, del párpado inferior, y darle soporte a esa mirada, vamos a fracasar con ese resultado. Con lo cual el paciente lo entiende y lo asume y sabe cuál es la opción más adecuada para él. Entonces, en el quirófano o en la consulta previa al quirófano, siempre valoramos y le explico al paciente cuál es lo que quiere, qué es lo que buscas. ¿Buscas solamente ese trocito de piel o buscas mejorar la mirada? Y el 90% de nuestros pacientes piden verse bien, no piden quitar solo la piel. O ya se lo han quitado y todavía se siguen viendo mal. Entonces, cerramos este capítulo del párpado porque es muy amplio. Y ya veo a Pedro por aquí mirándonos. Y nos queda la más importante, la más extendida, ¿no? Exactamente. Entonces, de todas maneras, yo creo que es importante que en Clínica ICA, cuando una persona va con una blefaroplastia en la cabeza, a lo mejor sale sin cirugía, pero con un tratamiento que le mejora muchísimo la mirada, y eso es lo importante. Totalmente. Pero sobre todo venir y no llamar porque lo preguntaron con el ChatGPT, sino venir para saber cuál es la valoración o el criterio que el médico tiene. Igual es el consejo que dan los profesionales. Exactamente. Bueno, pues para acabar este programa de hoy, cirugía de mama, porque esa es la más extendida, ¿no? Tanto reducción como implante. A ver, la cirugía de mama sigue siendo, dentro de ellas, una de las cirugías estéticas más pedidas en Clínica ICA. Pero vamos a aclarar una cosa, tiene un componente bastante emocional. Por detrás no solamente es operar unos pechos, poner unos implantes. No es eso. Esta cirugía de mama va más allá. Estamos hablando de un contexto de autoestima, de un contexto en donde existen muchos factores. ¿Por qué una mujer pide o pedimos una cirugía de mama? Y hay varios tipos. Pedimos porque nos vemos inseguras con nuestras parejas al momento del acto sexual, porque hemos sido madres, hemos dado de lactar y esos pechos se nos han descolgado. Con lo cual, esa cirugía de mama lleva un contexto detrás. El paciente viene con una pena de que no quiere quitarse el sujetador, a veces ni conmigo.
Y entonces le digo, mira, somos chicas, nos podemos desvestir igual. Es importante entender a esa mujer qué es lo que ha padecido. Y luego niñas que están planas o niñas que les ha desarrollado el pecho en sobremanera, con lo cual se ven traumatizadas porque lo tienen demasiado caídos que casi les llega al ombligo. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? A un contexto más emocional. Y si nosotros operamos por operar sin llegar a un diagnóstico y sin escuchar al paciente qué es lo que viene, su historia detrás, no podemos ayudarla. Entonces, el tratamiento de la cirugía de mamas puede ser una cirugía mamaria por aumento, porque estén planas y no tengan nada, ya sea, en mi caso, por ejemplo, yo me operé porque tenía una asimetría. O sea, di de pecho a mi hijo que ahora tiene 21 años y me quedó una mama chiquitita, fibrótica, tubárica y la otra grande. O sea, para mí era un complejo. Yo usaba unos sujetadores con push-up, o sea, quería resaltar esto. Y yo creo que ahí muchísimas mujeres nos identificamos en querer poner un implante. Y muchas veces empezamos por implantes distintos. Donde tienes más, ponemos un implante más grande o menos. Y sin embargo, esa simetría se corrige con esa cirugía mamaria de implante. Ha pasado a la historia las mamas exuberantes. Ahora el 90% de mis pacientes vienen y me dicen, ponme lo que tú consideras. Ponme lo que tanto Cortés como yo valoramos, cómo tiene las mamas, la situación en la que está, el contexto que lleva detrás, y en base a ello recién le planteamos las opciones que tiene. Y aún así, viendo los pros y los contras, el paciente tiene la potestad de decidir si quiere o no. Y la segunda cirugía, que es la reducción y elevación, trae también otro contexto importante que es la autoestima. ¿Mastopexia? Mastopexia o reducción, elevación o restauración o reconstrucción mamaria. Eso es más fácil, reconstrucción mamaria es más fácil. A Cortés le encanta esa palabra porque al ser cirujano plástico reconstructivo, la verdad es que él me dice siempre, me encantan cómo quedan después y sobre todo la sonrisa que le queda al paciente y sobre todo el alivio de ese dolor de espalda de tener esas pechos grandes, asimétricos, o cuando hemos perdido 30 o 40 kilos y no somos capaces de ponernos un sujetador en condiciones y nos duele la espalda y padecemos de eso, es cuando eres candidata de una mastopexia, una reducción, elevación. Y muchas veces algunos cirujanos podemos cometer el fallo de que el paciente pide y no quiere la cicatriz en T, y por querer complacer al paciente fallamos. Entonces, cuando el criterio médico prima, que es una T invertida o es una L, es eso. ¿Por qué? Porque el pecho está demasiado descolgado. Y por favor, ahí es donde yo quiero de repente ahondar en las chicas, las mujeres que tienen este problema. Déjate guiar por tu cirujano, porque las complicaciones van a ser peores y vas a pasar de una cirugía tras otra, que es lo que pasa con Ricardo, que nos vienen reoperadas de otras clínicas porque el paciente no quiso en su momento, el cirujano hizo lo que el paciente quiso y al final terminan los implantes en el suelo y las mamas igual. Doctora, ¿y el postoperatorio de una reducción, de un implante, es igual o también son diferentes? Todas las cirugías, el postoperatorio refleja mucho ese resultado en un 50%. Ese postoperatorio lo vamos a manejar tanto en las clínicas con suplementación para mejorar la cicatrización, sobre todo si es una paciente fumadora, y sobre todo en cabina, en combinación con todo nuestro equipo de fisioterapeutas, masajistas, drenaje linfático, que es súper importante para evitar esos morados, esos hematomas. Nosotros no podemos valorar cuánto va a durar un hematoma, pero sí podemos reducir ese tiempo de recuperación si acompañamos al paciente en todo momento en ese proceso de recuperación. El paciente nunca está solo en nuestras clínicas, siempre está las 24 horas localizado, tanto el doctor Cortés como yo, para controlar tanto molestias, dolor o dudas que le suele surgir sobre los tratamientos, y luego los masajes, drenajes, curas, revisiones y controles con todo nuestro equipo de enfermeros, que ya viste que estábamos con Adrián también aquí, Rebeca y parte de nuestro equipo de fisioterapeutas también, que van a ayudar a ese proceso de recuperación y conseguir sobre todo ese resultado lo más cercano a lo que es natural
sobre todo mejorar el resultado que el paciente esperaba y sobre todo yo creo que el nivel emocional es importante. Ese acompañamiento, que el paciente termine diciendo me siento bien, me veo bien y sobre todo me quiero más. Pues la verdad es que en esta sección de Más que Estética estamos aprendiendo muchísimo de lo que es la medicina y la cirugía estética, pero lo que ha quedado claro hoy es que en este caso concreto de la cirugía mamaria, aparte de la parte física, la parte emocional es muy, muy importante, ¿no? Totalmente, totalmente. Invito a las chicas, a las jovencitas, que muchas veces están perfectas y son las peores pacientes, porque exigen demasiadas cosas que a veces no son, rondean lo sobrenatural. Y la verdad es que el criterio médico dice mucho, y muchos cirujanos hemos aprendido a decir, por ética, no te opero. Y un problema importante es conseguir resultados antiestéticos o que han marcado lo que mucha gente viene y dice, yo es que no me quiero operar esto. Y me enseñan fotos y dice, yo es que no quiero esto. Y dicen, muchos terminan diciéndome, ponme lo que tú consideres. Y esa palabra me encanta. Pues Sonia Díaz, de Clínicas ICA, la verdad es que siempre es un placer compartir contigo estos ratitos de radio. El viernes lo pasamos bien y hoy ya hemos cerrado el capítulo de la cirugía estética, que desde luego está más allá del bisturí. Y que cuando alguien tenga inquietud por mejorar, que se acerque a Clínica Estética ICA, porque van a tener a los mejores y además los van a acompañar en el proceso desde la necesidad hasta la satisfacción plena que le van a conseguir. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Diego, nuevamente, y nos vemos mañana. El próximo. Nosotros aquí la semana que viene, pero nosotros mañana. Muy bien, hasta luego.